Bien, hermanos, estamos ya nuevo mes, así pasa el tiempo, estamos noviembre, ¿sí? Y hoy pues vamos a tener este mes, los temas o predicaciones van a tener que ver con liderazgo. Y para eso pues hemos tomado el libro de Nehemías, este libro buenísimo del Antiguo Testamento. Espero que usted lo haya leído. Si no ha leído Nehemías, pues este mes le invito a que esté leyendo todo este libro del Antiguo Testamento, que es buenísimo. Ahí encontramos la palabra de Dios, claro, pero en medio de esto está un personaje que es el mismo Nehemías. Bien, hermanos, y ahí vamos a tomar no todo el libro, solamente algunas partes nada más. Bien, pero quiero iniciar con esto. Nosotros como seres humanos, creo que desde nuestra niñez, en nuestra formación, siempre hemos tenido que tomar decisiones, sea de niños, de adolescentes o en jóvenes, ahora en adultos. Cada día tenemos que tomar decisiones y justamente hoy en la mañana reflexionábamos cuando estábamos orando con un pequeño grupo de hermanos aquí, reflexionando con el Salmo 142. Y nos llevaba también a una meditación en cuanto a lo que es la toma de decisiones. Y saben que las peores decisiones que nosotros los seres humanos tomamos es cuando estamos mal, cuando estamos con ira, con enojo, con amargura, cuando estamos con venganza, cuando estamos en una crisis emocional o espiritual. Si nosotros tomamos decisiones en esos momentos, hermanos, son las peores decisiones que nosotros podemos tomarlas. Entonces, miren, como digo, desde niños nosotros hemos aprendido a tomar decisiones. La cosa es ¿qué decisiones hemos tomado? ¿Han sido las mejores o las peores? Ahora, también no solo que tomamos decisiones, sino que también hemos aprendido a desarrollar responsabilidades. De igual manera, desde nuestra niñez, nosotros hemos aprendido a ser responsables. Nuestros padres siempre nos han inculcado que seamos responsables en todas las áreas de nuestra vida. Correcto. Ahora, pero algo más que también, a más de tomar decisiones, de responsabilidades, también tenemos que ser o formarnos, digámoslo así, como buenos líderes. Desde niños también se han visto, ¿no? Ya líderes con tremendo potencial. ¿Cómo vemos a los niños como líderes? Cuando en torno a ellos se forman grupos y él toma decisiones y todos le obedecen. Ese ya es un líder. Entonces, miren, esto cuando desarrollamos y crecemos es muy importante. Todos tenemos que ser buenos líderes. El Señor nos prepara a través de su palabra para ser buenos líderes, tanto mujeres como hombres. Tenemos que liderar en algún momento. Y no se diga si nosotros llegamos a ser esposos, padres, madres, tenemos que tomar buenas decisiones, pero también tenemos que tomar las riendas en ciertas áreas de nuestra vida. Ese es el liderazgo. Entonces, aquí, hermanos, es donde entra en escena nuestro gran personaje de esta mañana, que es Nehemías. Nehemías pues fue un siervo de Dios, pero miren, quiero un poco entrar en la historia de todo esto. Desde el Antiguo Testamento, Nehemías es un siervo de Dios que surgió más o menos faltando unos 450 años más o menos antes de Cristo. Entonces, la historia nos lleva más allá de Cristo. El pueblo de Israel en un cierto momento se dividió en dos reinos, Judá e Israel. Y por el pecado de Judá, por el pecado de este reino de Judá, o reino del sur, que nos muestra el Antiguo Testamento, Dios les advirtió que iba a mandar un juicio. Y ese juicio se cumplió por su desobediencia, por el pecado. Y el juicio consistió en enviarlos 70 años exiliados a un país extraño. En este caso fue Babilonia. Ahí estuvieron exiliados por 70 años el pueblo de Israel. Ahora, claro que fue una tragedia, fue muy difícil. En ese cautiverio en Babilonia es donde nace Nehemías. Claro, Nehemías es un israelita, un judío, pero él no nació en Jerusalén, en Judá, más bien nació en Babilonia, en el cautiverio. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué, además de ser llevados cautivos a Babilonia, lo que el Señor hizo en medio de este juicio es destruir todo ese templo maravilloso, extraordinario, que en un cierto momento edificó Salomón? Un
un templo tan grande, tan precioso, con oro, con mucha plata, con mucho bronce, madera finísima. Ahí está en detalle en el Antiguo Testamento. En el año 586, Dios manda este juicio y Dios permite que este rey, Nabucodonosor, este rey de Babilonia, destruya completamente el templo. Incendie toda la ciudad de Jerusalén, lleve cautivos a Babilonia a todos los habitantes y también se llevó todos los tesoros del templo, de la ciudad, del pueblo, saqueó todo y se llevó a Babilonia. En estas condiciones, sí, estaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ahora, si bien es cierto, después de los 70 años, Dios permite que el pueblo regrese a reconstruir el templo. Lo hicieron, pero con muchos contratiempos. Eso fue en el más o menos 539 antes de Cristo. Viene el primer grupo a reconstruir el templo y lo hace. Ahora, viene después Esdras también a reconstruir al pueblo en el área espiritual. Pero pasan más o menos 100 años, 100 años. Miren, que Nehemías estaba sirviendo ahí en Persia al rey y de pronto alguien llega y le comenta y le dice, bueno, pregunta a Nehemías, ¿y cómo está la ciudad? ¿Y cómo van nuestros compatriotas allá en Jerusalén? La respuesta que le da este hermano le dice mal. Si bien es cierto, está reconstruido el templo, están los habitantes, pero las murallas siguen destruidas. ¿Cuánto tiempo había pasado? Como les digo, casi 100 años. 100 años que permitió Dios que regresen a reconstruir, pero esas murallas estaban completamente derribadas aún. Y esto era un peligro, al menos para el tiempo del que estoy hablando, del tiempo del Antiguo Testamento. Una ciudad sin las murallas, una ciudad sin los muros, esa era una ciudad expuesta a muchos peligros por parte de los enemigos. Entonces Nehemías, que estaba lejos, Babilonia está lejos de Jerusalén, estaba muy preocupado y entonces él lo que hace, dice, bueno, esto no puede ser así. ¿Cómo es posible que nadie haya tomado las riendas o el liderazgo en esto para que levanten esas murallas? Pero la reacción de Nehemías fue la siguiente. Vamos a Nehemías capítulo 1, mejor leamos la Biblia ahí y vamos a ver qué es lo que pasó con Nehemías. Nehemías capítulo 1. Desde el versículo 1. Dice, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleo del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del desierto y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Y ahora sí, pongan atención a lo que dice Nehemías. Al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo y le dije. Bueno, la reacción en primera instancia de Nehemías era llorar, vestirse de duelo, lamentarse, pero ayunar, pero por sobre todo orar. Y a continuación tenemos la oración que hizo Nehemías. Miren, vamos a leer ahora desde el versículo 5 hasta el 11. Le dije, esta es la oración de Nehemías, ¿no? Le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible, y que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar.
Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Bien, ahí tenemos una oración grandiosa, yo diría, una oración de un siervo, una oración de un líder. Y lo que quiero enfocar en esta mañana es justamente en esto, en la oración que debe hacer un líder. Yo preguntaría ahora a ustedes, ¿quiénes de ustedes se consideran líderes? ¿Son verdaderos líderes? ¿Qué hace un líder? ¿Cuál es la actitud de un líder? ¿Qué dice la Biblia con respecto a un líder? En primer lugar, para mí, lo que encuentro aquí en este pasaje, en esta porción bíblica, es que un líder, en primer lugar, ora. Ese es lo primero que tiene que ser un líder. Por eso yo preguntaba, si usted es un líder, si usted se considera un líder, en primer lugar, usted tiene que orar. ¿Y cómo tiene que orar? ¿Cómo es la oración de un líder? Ya leímos, ya vimos, ya revisamos. Aquí está cómo debe orar un líder. Pero déjeme mostrarle con más detalle justamente esto, ¿no? ¿Cómo en verdad debe orar un líder? ¿Cuál es la oración de un líder? En primer lugar, vamos a ver que es con humildad. Señor y Dios del cielo, grande y temible, dice Nehemías, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos y preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. En primer lugar, está confesando esto. Para mí, esto me hace pensar en la humildad que tiene un siervo para orar. La semana anterior, Huguito predicaba acerca de la humildad. Ya más o menos estamos al tanto de lo que es la humildad. Pero ahora un siervo, un líder, tiene que orar con humildad. ¿Y qué es esto? ¿Cómo es que un líder debe orar con humildad? ¿Qué significa esto? En primer lugar, vemos aquí que es exaltando a Dios. ¿Qué significa? Miren las primeras palabras que dice Nehemías. ¿Cómo empieza su oración? Primero está reconociendo que al Dios que está pidiendo es el Señor sobre todos los señores. Es el Dios del cielo, es el Dios grande, es el Dios temible, es el Dios cumplidor de las promesas, es el Dios fiel, pero fiel, como dice aquí, con los que aman y cumplen los mandamientos. En primer lugar, Nehemías está mostrando su humildad. Cuando él está reconociendo la grandeza de Dios, él se acerca a Dios, primero reconociendo quién es Él. Para mí eso es humildad. Por eso puedo decir que un líder con éxito, miren, no estoy diciendo un líder cualquiera, un líder con éxito, es un líder que tiene victorias, un líder que avanza, un líder que crece, un líder que administra. Por eso lo he puesto un líder con éxito, es el que conoce a Dios y lo obedece. ¿Cómo se conoce a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? A través de la Escritura. Un líder tiene que ser conocedor de la Escritura, un buen líder, sea donde sea su posición de líder, sea en la casa, sea en su trabajo, sea en el barrio, donde sea. Un líder de renombre, para mí, es un líder que conoce las Escrituras. Los grandes líderes se caracterizan por esto. Y el Señor quiere hacer de nosotros grandes líderes, porque en verdad, en nuestro medio se necesita de este liderazgo. Pero un líder con estas características, un líder que sigue al Señor, que es un siervo de Dios, tiene que exaltar a Dios de esta manera, reconociendo que Él es el Dios de los cielos, otra vez, que es un Dios grande, que es un Dios temible, que es un Dios cumplidor de promesas. Pero también es reconociendo la condición o nuestra condición como líderes. Él reconoce, dice, somos siervos, somos tus siervos. También reconoce que dice, hemos pecado contra ti, y no solo él, todo mi pueblo, mi familia. Él está reconociendo su pecado, está reconociendo su desobediencia hacia Dios.
pero también está reconociendo su dependencia a Dios. Ese es un líder que ora con humildad, un líder que está reconociendo su condición, pero por sobre todo condición de pecado. Dice, él estaba sirviendo al rey, él estaba en su trabajo, pero él se identifica con el pecado de toda su nación, de toda su familia. Hemos pecado. Sí, yo me considero también un pecador. Aquí estoy, Señor, arrepentido. Él reconoce que es un pecador, reconoce su desobediencia, pero como digo, reconoce la dependencia total en Dios. Ese es un líder. En estos primeros versículos, Nehemías está reconociendo que él depende totalmente de Dios. Ese es un líder. No es el líder el que dice, yo puedo hacer con mis fuerzas todo, yo puedo hacer todo lo que a mí se me antoje y va a salir bien como sea. No, ese no es un líder. Para mí un verdadero líder, como nos está mostrando la palabra, es el que depende completamente de Dios. Nehemías nos da esta característica. Y saben que, claro, quizá usted está pensando, ¿y qué hizo Nehemías? Esto va a venir después en otras predicaciones, pero me adelanto un poco. Nehemías es el que va a regresar a Jerusalén, ¿sí? Va a regresar a Jerusalén y va a reconstruir él mismo las murallas con todo el pueblo, y lo va a hacer en 52 días. Eso es algo increíble. Todas las murallas que estaban derribadas, que eran muy extensas, que rodeaban a todo Jerusalén, que se demoraron muchos años, Nehemías, el gran líder del Señor, va a volver y va a reconstruir en 52 días. Pero ¿por qué lo hace? Porque es un líder que en verdad depende de Dios. Miren, aquí hay un pasaje, un versículo muy conocido en Juan 15:5, cuando Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Póngale atención a la última parte. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Por eso, volviendo al liderazgo, un líder que se considere el líder, si no tiene a Jesús en su corazón, si está separado de Jesús, no puede hacer absolutamente nada. Quizá se puede ver como este gran líder Simón Bolívar, cuando él dijo, he arado sobre el mar. Es muy triste escuchar estas palabras de este gran líder. No sé hasta qué punto conocía a Dios, cuál era su firmeza en Dios, su confianza en Dios, pero para mí un gran líder es el que está sujeto a Jesús. Porque ahí nos confirma la palabra que si estamos con Dios, si dependemos de Dios, si Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, pues vamos a surgir como grandes líderes. Y nuestra familia lo necesita, nuestra sociedad también. Nuestra familia necesita ser manejada por líderes, siervos de Dios, que cumplan con estas funciones, que sean humildes. Esto me lleva a decir nuevamente una dependencia total de Dios. Y miren lo que nos dice Jeremías 33:3. El Señor dice, clama a mí, pídame a mí, óreme a mí, dice el Señor, clama a mí y te responderé. ¿Y qué dice el Señor? Y te daré a conocer grandes cosas y ocultas que tú no sabes. ¿Se dan cuenta? Nosotros los seres humanos, por más que nos esforcemos, por más que tengamos buenas intenciones de hacer grandes cosas, el Señor dice, tú no sabes nada. Solamente estás guiado por tu razonamiento, que es humano, que es pecaminoso. Tú no sabes nada, pero dice, clama a mí y te responderé y te daré a conocer grandes cosas y ocultas que no sabes. Esto para mí es humildad. Tenemos que reconocer que nosotros no sabemos absolutamente nada. Y el Señor nos da a conocer su verdad. Entonces, hermanos, el líder con éxito sabe que con sus propias fuerzas no puede hacer nada. Tiene que depender totalmente de Dios. Miren, quizá un poco para ilustrar esto. Digamos que yo quiero emprender un viaje hacia la China, al otro lado del mundo, ¿sí? Yo digo, no necesito de nadie, yo lo puedo hacer solo. Yo quiero llegar a China por mis propios medios, mi propia cuenta.
tal vez sí llegue, pero muerto, comido por los tiburones, queriendo nadar, atravesar el Atlántico, no sé, porque yo no quiero usar un avión, no quiero usar un barco, no quiero usar nada, yo quiero llegar a China por mis propios medios. ¿Se puede hacerlo? Muy difícil, muy difícil. Esto sería orgullo, ¿no? Pero si yo digo, bien, voy a usar otros medios de transporte, la cosa se va a facilitar. Entonces, para mí esto me hace entender un poco de lo que es depender de Dios. Y a veces nosotros podemos caer en estas situaciones de que por sí solos queremos hacer las cosas. Quizá exageré que este viaje a la China, pero miren, a veces desde niños, adolescentes, ¿sí? Quieren su propia dependencia y quieren ser libres de sus padres. Errado. Si hay adolescentes, si hay niños aquí, tienen que entender que ustedes todavía dependen de sus padres. Obedezcan a sus padres. Ustedes no tienen que tomar sus propias decisiones, todavía dependen de sus padres. Así como nosotros, como cristianos, como pueblo de Dios, tenemos que aprender a depender completamente de Dios. No podemos hacer absolutamente nada bueno sin estar conectados con el Señor. Entonces nuestra oración tiene que estar enfocada de esta manera, con humildad, reconocimiento de Dios sobre todo. Hay que estudiar las Escrituras y conocer más a Dios. Bueno, entonces la primera característica de una oración de un líder es que nos muestra humildad. Lo segundo es con la verdad. Versículo 8 y 9, sigue orando aquí Nehemías y dice: recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés, si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Miren, hermanos, ¿qué es lo que está haciendo Nehemías en la oración? Lo que está haciendo Nehemías es trayendo a su mente las Escrituras. Ya les mencioné al inicio, Nehemías está más o menos en el año 500, entre 500 y 400 antes de Cristo. Y él recuerda las Escrituras de lo que Dios le dijo a Moisés. Claro, eso fue muchos años atrás, 2000 años antes de Cristo estaba, o 1500, perdón, Moisés. Ahora, pero, ¿por qué está recordando lo de Moisés? Porque él conocía las Escrituras. Esto estaba escrito en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, estaba escrito en la profecía de Jeremías, todo lo que él está citando en estos versículos. Él está orando, pero con la verdad, con la Escritura. Señor, les está diciendo, recuerda, dice, te suplico lo que dijiste a tu siervo Moisés. Esto estaba escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, miren, cuando yo digo cómo es la oración de un líder, la oración de un líder tiene que ser bíblica. La oración de un líder tiene que ser mencionando las Escrituras. ¿Cómo ora usted? Usted cuando está orando, ¿recuerda la Escritura? ¿Qué es lo que le viene a su mente, a su corazón cuando está orando? Porque nosotros cuando oramos estamos conectados con Dios y tenemos también que responder con su misma palabra. En nuestro corazón tiene que haber mucha palabra para que nosotros podamos comunicarnos con Dios. Esa es la oración, al menos de un líder, mencionando las Escrituras. Un verdadero líder debe conocer, como digo, las Escrituras, debe ser un estudiante de las Escrituras. Ese es un líder, porque cuando ora, un líder tiene que recitar, mencionar. Miren lo que está diciendo el Señor, en Nehemías. Te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Mira, tú dijiste esto, está escrito en tu palabra esto. Él está también al mismo tiempo recordando las promesas de Dios. Señor, tú prometiste esto a tu pueblo. Si bien es cierto, si nosotros nos arrepentimos, como tú dijiste en tu palabra, tú nos puedes reunir, tú nos puedes levantar nuevamente. Él está recordando las Escrituras. E incluso estamos viendo que tiene también el poder para reclamar a Dios en la oración, pero por medio de la verdad.
Ahora, cuando él está recordando las promesas, miren, yo sé que la Biblia tiene muchísimas promesas, miles de promesas, pero les recuerdo esto, que si usted quiere reclamar una promesa de Dios, usted tiene que cumplir con ciertas condiciones, porque detrás de cada promesa hay una condición que nosotros debemos cumplir. Tenemos que obedecer al Señor. Por ejemplo, hay una promesa en la Biblia que a mí siempre me llama la atención, está en el Nuevo Testamento, Romanos, dice que el Señor conduce todas las cosas ¿para qué? Para bien. Esa es una promesa. Qué bueno, que el Señor nos está diciendo en su palabra que todas las cosas Él conduce para bien. Pero ¿cuál es la condición? Para todos aquellos que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? La misma Biblia nos responde. Dice que los que aman a Dios son los que obedecen sus mandamientos. Entonces hay una condición para que se cumplan las promesas de Dios en nosotros, pues tenemos que cumplir nosotros también con la condición que nos da la palabra. En este caso, Nehemías está reclamando esto, promesas que Dios las dejó escritas, ¿sí? Pero él está cumpliendo también la condición de ser obediente a la Escritura. Si nosotros no somos obedientes a la Escritura, estamos en desobediencia, ¿cómo podemos clamar a Dios? ¿Cómo podemos suplicar a Dios para que Él responda a nuestras necesidades si nosotros estamos viviendo en pecado? Les digo, es muy complicado, muy difícil que esas oraciones lleguen al corazón de Dios. Pero un líder comprometido con el Señor, un líder siervo del Señor, un líder que tiene humildad y ora reclamando promesas, el Señor va a responder. Y de hecho, dio respuesta a la oración de Nehemías. Por eso es que muchas veces también nosotros oramos y decimos, ¿qué pasó? El Señor se ha olvidado. Chequee bien su vida. Incluso Santiago mismo nos dice que a veces no recibimos lo que pedimos porque estamos pidiendo mal. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su liderazgo? Preguntaría en este punto, ¿no? Ahora, miren, cuando digo que hay que orar con la verdad, me refiero a la Escritura, pero quizá un poco esto también para ilustrar. Yo pensaba, ¿cómo puede ser esto? Yo pensaba en lo que es un guía turístico. ¿Cuál es la característica de un guía turístico? Hablemos de un guía de aquí de nuestro país, del Ecuador. ¿Qué es lo que tiene que conocer este guía turístico? Pues más que bien nuestro país. Entonces lo pueden mandar a cualquier lugar y tiene que llevar a ese lugar, a los turistas. Esa es la característica, que conoce muy bien. Algo así yo estaba pensando en lo que debe ser en nosotros. Nosotros debemos ser como unos guías que debemos llevar a los que están en nuestro entorno. Estoy hablando de liderazgo. Nosotros somos los guías. ¿A dónde llevamos a nuestra familia? ¿A dónde llevamos a nuestro matrimonio? ¿A dónde llevamos a la iglesia? ¿Dónde estamos conduciendo? ¿Cómo es el liderazgo? Nosotros tenemos que conocer muy bien el camino hacia donde llevamos a los nuestros. Esa es la característica de un líder. ¿Sí ve? Un gran guía que tiene que conocer de antemano. De igual manera, para los que manejan por todas las carreteras del Ecuador, que conocen muy bien, ¿sí? Es sorprendente que pueden salir de cualquier punto del país y llegan a su destino sin ningún problema. Para mí es complicado esto. Yo salgo de aquí y ya salgo de Quito, salgo por acá, vía la costa, y llega un momento donde tengo que pensar 2 o 3 veces qué camino coger. Y tengo que preguntar, porque no frecuento mucho estas carreteras. Entonces puede ser que tenga muchos contratiempos en estos instantes. Puede ser que me pierda y también pierda tiempo, pierda recursos y quizá no llegue nunca al destino donde quise ir. Miren, complica esto. Esto quiero que usted lo entienda, lo que significa el liderazgo. Si no está claro, si no está en nosotros la verdad, puede ser que usted como líder está llevando como ejemplo a su familia a un lugar desconocido, a un lugar que no vale la pena, a un lugar donde se va a lamentar, a un lugar peligroso y va a perder recursos y tal vez va a perder a su propia familia.
hablando de liderazgo en la familia. ¿Sí? Cuán importante es conocer la verdad, que nosotros seamos los mejores guías, pero para ser los mejores guías hay que conocer la Escritura. ¿Sí ve? Entonces, como líderes tenemos que guiar con la palabra, y ahí sí vamos a llegar al destino. Lo tercero, viendo la oración de Nehemías, es que vemos que él ora con precisión. Bueno, hasta aquí repitiendo las dos anteriores, ¿sí? La oración de un líder, ¿con qué ha sido? Con humildad. El segundo punto, la oración de un líder verdadero es con la verdad, con la Escritura. Y también un líder ora con precisión. ¿Y cómo es esto? Mire el versículo 10 y 11. Dice lo siguiente: ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y aquí viene la parte clave. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Miren, ¿en qué condiciones estaba Nehemías? Él todavía, cuando estaba haciendo esta oración, estaba siendo todavía copero del rey. Entonces, si analizamos esto, para él no era tan simple o fácil tener el permiso del rey y que el rey de Persia, en este caso, diga: ¿sabes qué? Tu pueblo o tu ciudad, como sea, está en ruinas, así que te doy permiso, anda nomás, ¿cuánto necesitas? Esto no era común. Esto era humanamente casi imposible. Nehemías no podía ser tan libre para regresar a Jerusalén y reconstruir las murallas. Él tuvo que, como vimos antes, tuvo que llorar, vestirse de duelo, ayunar y sobre todo orar. Y la oración que hizo Nehemías no fue solo esta, fue por muchos meses que estuvo continuamente orando y orando, y la petición que él tenía justamente era esta, que dice al final: permite, Señor, o concédeme tener éxito. Miren, como líder él está pidiendo tener éxito, y dice: y ganarme el favor del rey. Esto era lo más difícil, o tal vez lo imposible, como digo, humanamente, que el rey de Persia le conceda un favor al copero, al siervo. Entonces él empieza a orar de esta manera, y entonces primero, cuando dice con precisión, podemos ver que él se identifica como reconociendo quiénes somos. Él empieza diciendo: ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Él se está identificando como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Dice: somos tu pueblo, somos tus siervos. Él está reconociendo esto en la oración. Y esto también deberíamos nosotros incluir, reconocer, cuando estemos orando a nuestro Dios, reconocer quiénes somos. Usted, si es un cristiano, es un hijo de Dios, es del pueblo de Dios. Y no solo tiene que orar por usted tiene que ver por el pueblo de Dios, así como está viendo Nehemías. Él tranquilamente pudo haberse quedado quieto sin hacer nada. Él tenía un buen mensual, un buen trabajo, su familia, no le hacía falta absolutamente nada. Pero él tenía dolor de su pueblo. Él sintió mucho dolor y empieza a clamar a Dios para que el rey le dé este favor. Entonces, primero hay que reconocer quiénes somos, pero también hay que pedir específicamente. A veces nuestras oraciones son tan generales, ¿sí?, que no sabemos ni en verdad qué es lo que estamos pidiendo, aunque Dios lo sabe, pero la oración de un líder tiene que ser con precisión, tiene que ser exacta. Así como Nehemías dijo: quiero tener éxito, Señor, quiero tener éxito. ¿A qué se refería? Éxito para tener cosas materiales, bienes, que tener fama ante los demás. Eso estaba pidiendo Nehemías. Eso es lo que pide un líder, tener éxito y que sea reconocido por los demás. No, él decía: yo quiero tener éxito en todo este viaje que yo quiero emprender y quiero levantar esas murallas. Señor, ayúdame en esto. Pero quiero ganarme el favor del rey. Ahora,
Claro, la respuesta va a venir después. Y lo más grandioso es que el rey de Persia en un cierto momento le dice a Nehemías: ¿por qué estás afligido? ¿Qué te pasa? Entonces él aprovecha la oportunidad para decirle: ¿sabes qué, rey? Esto está pasando en mi pueblo. Y el rey le dice: y bueno, ¿qué es lo que necesitas? Nehemías ya había orado por muchos meses, ya tenía un plan, sin antes ni siquiera saber si el rey iba a conceder o no el favor, pero tenía esa seguridad de que Dios sí le iba a conceder. Ese es un líder, que ya tiene los planes por adelantado. Y cuando llegó el momento, ya lo tenía todo. Así es como Nehemías encontró o se ganó el favor del rey. Pero un líder con éxito sabe muy bien lo que los suyos necesitan. Este gran líder sabía muy bien la aflicción, la necesidad de su pueblo, aunque, miren, aunque él no lo vivió en carne propia. Yo les dije antes, Nehemías, este gran siervo de Dios, este gran líder, nació en Babilonia. Él no experimentó la situación difícil de sus antepasados, de sus padres allá en Jerusalén. Él no sabía lo que era vivir sin murallas, sin un templo, porque él estaba lejos. Pero él se identificó con los demás. Él entendió la necesidad de su pueblo que estaba sin murallas. Hermanos, un líder me lleva a pensar, un gran líder me lleva a pensar en esto, ¿no? De que debe tener una visión más allá de lo que a veces tenemos. Ver las necesidades de los nuestros que están en nuestro entorno. ¿Qué necesitan nuestros hijos? ¿Qué necesita nuestra pareja? ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita nuestro barrio? Y tenemos que clamar al Señor por esas necesidades, porque a veces nuestras oraciones suelen ser muy egoístas, que solo se centran en nosotros. Y pedimos solo para nosotros, pero ¿qué de los demás? A veces hasta los mismos padres solo piden por ellos y hasta se olvidan de los hijos. Los hijos que ya están abandonados, los hijos que están por otro lado, porque solo quieren satisfacer sus propios deseos, sus propias pasiones, y se olvidan de los demás. Eso no es de un líder. Un líder tiene que estar enfocado y preocupado en los demás. El líder con éxito, como lo mencioné, sabe muy bien lo que los suyos necesitan. Pensaba en esto, miren, cuando una mamá entra al supermercado, ¿sí? Bueno, yo lo he experimentado esto con mi esposa, ¿no? Entra y empieza a chequear todo. Y yo soy apurado y le digo: ya, pues, que coja lo que tiene que coger y vamos. Pero en verdad estuve pensando mucho en esto. O sea, da un ejemplo de que está pensando en las necesidades de sus hijos, de su esposo, quizá de otros más. Entonces tengo que llevar esto, y no quiere saltar ningún detalle. Miren, esto a mí me ilustra de una forma clara con respecto a lo que estoy diciendo, ¿no? Cómo se preocupa de los hijos, de los demás, de la casa. Y solo un vistazo en el supermercado, pero también ¿qué del resto o de las otras áreas? Quizás siempre está pensando una mamá en los hijos antes que en ella misma. Ese es un líder. Un líder tiene que enfocarse en los demás, en los suyos. Y si hay para uno, bien. Si no, pues los otros tienen que ser atendidos en primer lugar. Ese es un líder. Y es lo que está orando aquí Nehemías. Estaba pensando, bueno, es en las mamás. ¿Y qué de los hombres? Tal vez para nuestro tiempo, muchos de los hombres están pensando solamente en su carro, ¿no? ¿Qué le falta a mi carro? Nuevas llantas. Le falta a mi carro esto. Interesante, ¿no? A veces nos enfocamos en estas situaciones. Si nosotros estamos queriendo suplir solamente cosas físicas, estamos mal. No somos buenos líderes. Los líderes están enfocados en las personas. ¿Y saben cuál es una característica importantísima de un líder? Es cuando los suyos le siguen.
o personas le siguen. O en otras palabras, cuando influencia a los demás. Si a usted nadie le sigue, no es un líder. ¿Sí? Esa es una característica de un líder. Si usted no tiene nadie detrás de usted y está solo, usted no es un líder. Al líder le siguen las personas. Por eso es líder. Bueno, entonces, miren, esto pensando un poco en lo que es una oración de un líder, estos 3 puntos que acabo de mencionar. Pero hermanos, finalizando esto, saben que Dios quiere hacer de cada uno de sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Nosotros, los cristianos, los que hemos confesado con nuestra boca, nuestro corazón, que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces Dios quiere hacer de cada uno de sus hijos grandes líderes. Él equipa para esta responsabilidad. Él pone todo lo que nosotros necesitamos. Y el líder que alcanza victorias y éxito es aquel que ora con estas 3 cualidades, ¿sí? Humildad, con verdad y de forma específica. Pero hermanos, un líder con éxito, repito, es aquel que tiene en primer lugar a Jesús. Porque Jesús, más que Nehemías, es el ejemplo de liderazgo. Yo no voy a seguir a un Nehemías, yo voy a seguir a Jesús. Porque Nehemías también siguió a Jesús. Porque Nehemías también dependía de Dios. Entonces yo también quiero depender de Dios, de Jesús. Él es el gran líder, el líder de los líderes, el líder que sorprende a cualquiera. Muchos, por todos los siglos, por toda la historia, siempre han estado en contra de Jesús. Pero yo creo que no pueden negar el liderazgo que él tuvo. El liderazgo que nos deja Jesús es sorprendente, es el ejemplo para nosotros. Y no se diga si nosotros seguimos a Jesús, si decimos que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, pues tenemos que estar enfocados entonces en su liderazgo. Él es el que nos va a equipar, Él es el que nos va a instruir, Él es el que nos va a capacitar para ser los líderes que nosotros necesitamos, para ser los líderes que nuestra familia necesita, para ser los líderes que nuestro barrio necesita, para ser los líderes que nuestro país necesita. Si hoy estamos viendo, ¿no? Estamos muy cerca de elecciones, necesitamos líderes que gobiernen nuestro país. Qué bueno sería que los líderes sean temerosos de Dios, que nuestros futuros gobernantes dependan de Dios. Muy diferente sería nuestro país. Por eso debemos orar también por nuestras autoridades. Esto también es una responsabilidad de un líder. Entonces, hermanos, un líder con éxito es aquel que tiene a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Póngase de pie, por favor.